¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Estábamos en el segundo semestre del año y la pregunta que todos nos estamos haciendo es si vamos logrando las metas y los resultados que nos propusimos al comienzo. Yo quiero que pienses en cuál crees que está siendo el mayor obstáculo que no te permite alcanzar o que te está demorando un poquito el llegar a esos resultados, a esas metas que te propusiste. Y quiero que cambiemos un poquito y que te preguntes si tal vez no es ese el obstáculo, sino que realmente es algo que pocos vemos y es la brecha que hay en el liderazgo, en tu equipo y en ti. Porque normalmente cuando una empresa no logra llegar a los resultados, tener la ejecución que espera, cuando la innovación se empieza a frenar, cuando el clima organizacional se empieza a deteriorar o las personas empiezan a desconectarse, buscamos respuestas en no es que falla el proceso, miremos la estructura, qué está pasando con los indicadores, qué pasa afuera, en el mercado, pero pocas veces estamos haciéndonos la pregunta de qué está pasando en la manera en que estamos liderando. Y de eso es de lo que quiero hablar contigo hoy. Soy Carolina Gómez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hay algo que nosotros vemos constantemente cuando acompañamos organizaciones y es que los líderes nos dicen que creen que el problema está en las personas, en el equipo, pero cuando hablamos con las personas nos dicen que el problema creen que está en los líderes. Y entonces seguimos mirando y nos dicen, no, el problema está en la cultura, pero la cultura no aparece porque sí, de una manera espontánea, sino que es la consecuencia de muchas conversaciones de liderazgo. Y aquí es donde hay una distinción importante, y es que muchas organizaciones invierten en medir el clima laboral, la satisfacción, el riesgo psicosocial, y todo eso está bien, pero nos quedamos en planes que empiezan a atacar son los síntomas, y no vamos más profundo a entender cuál es la causa real de que se produzcan esos síntomas y por consecuencia que se estén dando esos resultados. La pregunta realmente que podríamos estar haciéndonos es, ¿cuáles son las habilidades de liderazgo que están produciendo esos resultados? Genérico. Porque los resultados se pueden estar dando. Y si la respuesta es que tenemos habilidades de liderazgo que realmente están logrando los resultados que queremos, en todos los aspectos, no solo los resultados organizacionales, sino también lo que te digo de clima, de riesgo, de satisfacción, si para todas las partes de la organización se están dando los resultados que esperamos, entonces estamos súper bien en las habilidades de liderazgo, pero lo más probable es que no esté, que haya alguna brecha. Entonces, lo que queremos empezar a entender es cuál es esa brecha. Es una brecha invisible porque no es tan fácil de medir. Entonces, imagínate una organización donde vas caminando por los pasillos y escuchas, no, es que aquí no me dan retroalimentación, no, es que yo no tengo ni idea para dónde vamos. Es que a mí nadie, nunca me escuchan, yo tengo ideas, yo propongo y no pasa nada, o cada área trabaja por su lado, aquí son equipos, competencia todo el tiempo, o esto está desgastante, hay mucha burocracia, hay mucho detalle, mucho control. Todos estos comentarios que podemos escuchar parecen diferentes, pero todos tienen algo en común y es que nos están mostrando que hay una brecha en el liderazgo. Ahí es donde vemos la brecha. Y no tiene que ver con que sean los líderes o las personas que estén liderando sean incompetentes o tengan mala intención. Yo he estado ahí y te aseguro que hay una gran intención de que se logren las cosas. Lo que pasa y lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que hay habilidades que no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan en las maestrías y que no son desarrolladas en las organizaciones. Porque la mayoría de los líderes son promovidos por su capacidad técnica. Son muy buenos en lo que hacen, pero nunca aprendieron ni les desarrollamos cómo generar confianza, cómo conversar, cómo movilizar el compromiso e inspirar a otros, cómo gestionar el conflicto, cómo gestionar las emociones.
Y entonces todo eso es muy costoso porque entonces la organización está tratando de resolver en el lugar equivocado. Nuevamente en los procesos, en la estructura y no en el desarrollo de las habilidades de liderazgo. Nosotros en ADN Transformador creemos que el liderazgo puede observarse, puede mapearse y sobre todo puede desarrollarse. No como algo de la personalidad, sino como una serie de prácticas y de habilidades que cuando yo entro y las pongo en un engranaje, empezamos a ver un cambio en los resultados. Entonces, cuando entramos y acompañamos organizaciones, no solo miramos los indicadores y lo que está pasando, sino empezamos a conversar. Y conversamos y sobre todo escuchamos si, por ejemplo, los líderes están generando. La gente sabe para dónde va. Se construye confianza. Aquí se puede hablar, se puede decir. Sabemos y se sostienen esas conversaciones difíciles. No es como, ay, no, de eso no hablemos, o hablemos aparte, o digámoslo tarde. También porque se desarrollan las personas, se desarrollan habilidades de distinto tipo, de liderazgo, técnicas, de distinto tipo se desarrollan. Porque se moviliza el aprendizaje, se permite el error, se aprende del error y se permite volver a arrancar. Y de todo esto también porque se empieza a generar y a lograr un compromiso genuino. Entonces, cuando estas habilidades empiezan a desarrollarse y empiezan a crecer, lo que sucede es que los resultados organizacionales empiezan a cambiar, empiezan a mejorar. Y entonces nos damos cuenta que el problema no fue que diseñamos mala estrategia o no teníamos claros los resultados, sino que es que las personas, la forma en que estaban siendo lideradas, no era la apropiada. Entonces quiero dejarte para que lo empecemos a llevar un poquito más a ti, a tu equipo, a tu organización, y quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Cuáles crees que son esas conversaciones que pasan en tu organización todo el tiempo? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuáles son esas conversaciones? Yo te di algunos ejemplos antes, pero ¿cuáles son esas conversaciones? Porque esas conversaciones, ahí es donde realmente está la cultura, lo que está, la realidad de la cultura, no la que está escrita ni la que tú quisieras tener. Y para eso te recomiendo que escuches el episodio del podcast de Cultura Botada, porque ahí vas a encontrar un poquito más de información aquí. Entonces empieza a ver cuál es la cultura que realmente tienes. La segunda pregunta es que hagas un proceso de autoobservación hacia tu forma de liderar, hacia la forma de liderar de tu equipo, forma de liderazgo en tu organización y mires cuáles están siendo los comportamientos. Saca una lista. Ya pasa esto, hago esto, y mire y los clasifiques en cuáles de estos comportamientos fortalecen tu cultura, habilitan los resultados que quiero lograr y cuáles, todo lo contrario, debilitan la cultura y me alejan de los resultados. Y ahí vas a empezar a observar, de esto hago un poco más y de esto algo tengo que hacer. Algo tengo que arreglar, organizar, desarrollar en este lado. Levantar la mano, pedir ayuda, lo que sea, pero aquí tengo que hacer algo. Y la tercera, te voy a pedir como un cambio de gafas. Y es que mires, ¿cuáles los top 3 problemas organizacionales que tienes en este momento? Es eso que tú dices, no, es que si yo tuviera que atacar algo, lo principal es tan, tan y tan. Y mi propuesta es que los tomes esos problemas y los veas como una oportunidad para desarrollar el liderazgo en tu equipo. Entonces, piensa, ¿será que si esto es lo que yo veo con problema, pero realmente es una oportunidad de mejora, de desarrollo, qué pasaría si yo me enfoco en trabajar eso y no verlo como el problema, sino en desarrollo? Si estas preguntas residen contigo, quiero contarte entonces un poco cómo nosotros acompañamos desde ADN Transformador a las organizaciones para empezar a, primero, a ver cuál es esta brecha invisible y después a reducirla. Entonces, lo primero es que tomamos toda esa información que tienen las organizaciones, como encuestas de clima laboral, encuestas de satisfacción de clientes, de colaboradores, todo el análisis de riesgo psicosocial. Bueno, hay mucha información que tienen las organizaciones, nosotros la tomamos y con la ayuda y el apoyo de inteligencia artificial, identificamos patrones y empezamos a comprender
cuál es esa brecha y dónde están esas oportunidades de desarrollo de liderazgo. Y lo segundo es que construimos un mapeo del liderazgo en tu equipo. Veamos cómo están, porque esto nos da como una información más global y aquí ya nos vamos más al liderazgo, al equipo, a las personas que están liderando y mapeamos ese liderazgo e identificamos esas habilidades, las que están bien, las que pueden mejorarse, las que fortalecen y las que debilitan, como te hice en la pregunta anterior, y que no nos lo unimos con los resultados que quiere la organización y desarrollamos un plan alineado a la estrategia. Esto es una maravilla. Pero entonces, si quieres, puedes empezar con estas preguntas que te dejo y puedes empezar a mirar cómo miro lo que ya tiene mi organización y cómo empiezo a ver cuál es esa brecha. Porque lo importante es que empieces y comiences con esa conversación de cuál es la brecha y de cómo puedo empezar a cerrarla. Poco a poco empezar a cerrar esa brecha. Y de todos modos, si quieres explorar qué está pasando en tu organización, agendemos una conversación. Una conversación para comprender dónde estás, cuáles puede ser esa brecha y qué posibilidades hay para cerrarlas. Porque al final las organizaciones cambian cuando cambian las conversaciones. Y las conversaciones cambian cuando cambia el liderazgo. Nos vemos en un próximo episodio del podcast ADN Transformador. Gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast ADN Transformador. La pregunta ahora no es si te hizo sentido, la pregunta es qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Si este episodio te aportó, compártelo. Puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si quieres seguir desarrollando tu liderazgo con propósito, suscríbete al podcast.